Sin embargo, el señor Aldo Vázquez viene aquí al hemiciclo para dar un discurso con un lenguaje que solo él entiende. ¿A quién quiere engañar este señor? Aún es tiempo, señor presidente, señores congresistas, de detener un atentado contra la institucionalidad del país que se configura con igual intensidad, sea que se produzca respecto de todos los miembros o de algunos de ellos, lo cual implicaría una ilegítima intromisión en la composición del colegiado de la Junta Nacional de Justicia. Que la memoria eterna de don Miguel Grau, a quien se rinde culto en este recinto al responder presente ante el llamado de su nombre, inspire sus deliberaciones de hoy en torno al futuro de la Junta Nacional de Justicia. En ese escenario no hemos cesado en nuestros empeños por defender la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia, porque tenemos la convicción que con ello defendemos también la institucionalidad democrática del país. Que la decisión trascendental que hoy ha de tomarse en este hemiciclo no sea el soplo que atice el fuego, que con el correr del tiempo permita la emergencia de liderazgos antisistema que lo arrasen todo. Queremos transitar el camino de Venezuela, de Nicaragua o de Guatemala. La congresista Patricia Chirinos de Avanza País, incluida en la investigación la fiscal y su cúpula del poder, insistió en que la magistrada Inés Tello vulneró la Constitución al permanecer en la Junta Nacional de Justicia tras superar los 75 años y cuestionó la exposición del vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, indicando que no se le entendió nada en la exposición a su defensa. Escuchemos cómo se defendió Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Congreso de la República, señores congresistas, que la memoria eterna de don Miguel Grau, a quien se rinde culto en este recinto al responder presente ante el llamado de su nombre, inspire sus deliberaciones de hoy en torno al futuro de la Junta Nacional de Justicia, órgano clave para la preservación de la independencia de poderes en el Perú, para la independencia del sistema de justicia y para la preservación de la democracia. El informe final, aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la Comisión Permanente del Congreso, al estar referido al criterio adoptado por los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia en torno al rango de edad de sus miembros, afecta la independencia y autonomía de los miembros de la Junta, como ha sido dicho, dado que se nos pretende sancionar por la discrepancia de opinión o de criterio en la resolución de una materia propia del autogobierno de la Junta Nacional de Justicia. Ello vulnera la independencia de este órgano constitucional autónomo. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre la independencia del sistema de justicia, particularmente en relación con los agravios que puede sufrir desde el poder político. La Junta Nacional de Justicia, dado su carácter de órgano constitucional autónomo, está investida de autonomía funcional y administrativa, sin que ningún otro órgano del Estado pueda interferir en sus decisiones, salvo el control jurisdiccional y constitucional sobre las mismas. Así, de acuerdo con el inciso I del artículo 2 de su ley orgánica, posee capacidad para su autorregulación en el marco de la misma ley. Bajo ese marco, aprobó la resolución número 224/2020, que contenía un criterio interpretativo sobre el rango de edad de sus miembros, el mismo que estuvo fundado en las opiniones técnicas de su Oficina de Asesoría Jurídica y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, como ha sido señalado. Sobre la violación del debido proceso, en el marco del proceso generado por la denuncia constitucional 373 por supuesta infracción de los artículos 156, numeral 3 y 139, numeral 3 de la Constitución de 1993, seguido contra los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, se presentó ante la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un recurso de recusación contra el señor congresista delegado Esdras Ricardo Medina Minaya, por haber incurrido de modo flagrante en adelanto de opinión respecto de las indagaciones que le habían sido encomendadas. Debe tenerse en cuenta que el congresista Esdras Medina, en su condición de miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, también había adelantado opinión sobre la materia que es objeto de la denuncia constitucional en cuestión,
al votar a favor y suscribir el informe final de esa comisión en relación a la moción 7565 que recomendaba la destitución de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por la misma causa que es materia de esta acusación constitucional, entre otras. Sobre el particular, señalamos que se ha violado el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución al afectarse gravemente nuestro derecho a la observancia de un debido proceso, así como el inciso 1 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Fin de la cita. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia hemos formulado un amplio descargo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nuestro abogado, el doctor Abad, ha señalado 10 de la casi veintena de argumentos que fueron presentados en su oportunidad. Prácticamente ninguno de ellos ha sido abordado en el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El informe consta de 51 páginas. De las 51 páginas, solo en media carilla se alude a nuestros argumentos para señalar que son repetitivos. Señor presidente, se ha aludido también, aun cuando no es materia de esta acusación constitucional, a el supuesto o probable conflicto de interés en la designación del secretario general de la Junta Nacional de Justicia. No abundaré sobre el particular, señor presidente, porque no es materia de esta acusación constitucional. Dejaré sentado solamente que el examen de conocimientos al que se alude fue un examen oral ante evaluadores, entre los cuales no estuvo el secretario general de la Junta Nacional de Justicia que ha sido aludido. Señor presidente, no obstante la abundancia de argumentos jurídicos, pese a la contundencia de las razones, pues debemos reconocer que hay una cierta voluntad que se ha manifestado en un sector del Congreso por la afectación al órgano constitucional del que somos parte. No es casual que se hayan producido diversas iniciativas de modificación constitucional y legal en los últimos meses que buscan limitar la actuación de la Junta Nacional de Justicia, sea reduciendo sus competencias, sea rebajando el número de votos necesarios para su remoción, sea procurando la salida de una de sus integrantes por mandato de ley. No es producto del azar tampoco, señor presidente, que se hayan presentado en este Poder Legislativo hasta 3 mociones que han perseguido la remoción inmediata de los miembros de la Junta, sin proceso o aplicando procedimientos ad hoc y en todos los casos sin que esté previamente establecida la existencia de causa grave. Tampoco es una circunstancia fortuita que se hayan formulado por parte del mismo sector 4 denuncias constitucionales contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, todas sustentadas en razones que podríamos concluir resultan banales o incluso abiertamente calumniosas, como la supuesta presión de los miembros de la Junta al presidente de la Corte Suprema de Justicia para la emisión de un comunicado. En ese escenario no hemos cesado en nuestros empeños por defender la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia, porque tenemos la convicción que con ello defendemos también la institucionalidad democrática del país. El silencio de muchos que no debieron callar ha sido suplido por voces lejanas, como distantes a veces el territorio de la patria. Voces que cada día resuenan con más fortaleza. Son las de las tejedoras que abogan por igualdad, democracia y esperanza. Es la Asociación de Víctimas del 9 de enero en Juliaca, o los jueces en Puno, o el Colegio de Abogados de Ayacucho. Son las voces que se alzan en las radios Cutibalú en el norte del Perú, o en Onda Azul en el sur de nuestro territorio. Son los ciudadanos que caminan, que tantas veces nos han dicho de muchas maneras, resistan, no decaigan en la defensa de nuestras instituciones. A esas expresiones sentidas se han sumado múltiples voces locales. Destaco especialmente la voz moral de la Conferencia Episcopal Peruana, que por segunda vez ha emitido ayer un pronunciamiento en relación a la materia. Pero se han sumado además también voces de la comunidad internacional,
¿Alguien puede suponer que este pequeño órgano constitucional autónomo pueda concitar pronunciamientos decididos de exponentes universales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde Ginebra o de la relatora de la ONU para la independencia de la justicia desde Nueva York, si es que no nos asistieran razones válidas? ¿Alguien puede creer en verdad que el secretario general de la Organización de Estados Americanos o que los senadores Cardin y Kane, líderes de la Comisión de Relaciones Exteriores o del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado de los Estados Unidos de América, son parte de una confabulación de una confabulación a favor de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Es, señor presidente, el mundo civilizado y democrático el que demanda en todo el orbe estándares mínimos de separación de poderes y de respeto a la autonomía de la justicia. Sin el cumplimiento de esos mismos estándares, condenamos al Perú a un rol marginal en la comunidad internacional, al ostracismo en un mundo competitivo en el que no solo salen al mercado mundial nuestros productos primarios, sino donde también compiten la estabilidad de nuestra democracia y la calidad de nuestras instituciones. En ese mundo global e interrelacionado, la ausencia de seguridad jurídica, el imperio del autoritarismo y de la corrupción solo alejan la inversión privada, la propia y la foránea. Hace solo unos días hemos leído en la prensa cómo en los últimos 3 años han salido del país 22.000 millones de dólares como consecuencia de la inestabilidad y de la desconfianza. Pero mucho más doliente es la partida del país sin retorno de más de 415.000 peruanos entre enero y junio de 2023. No es difícil suponer que cuando se actualice la cifra a todo el 2023, debamos lamentar que nos hayan dejado casi 1 millón de peruanos que ya no encuentran futuro en su propia tierra. Perdemos con ello a los más jóvenes, a los más preparados, a los más productivos. Ya conocemos el camino del autoritarismo. Solo trae consigo inestabilidad social, emigración y desarraigo, más inseguridad, más miseria y más dolor para las familias peruanas. ¿No lo hemos visto en nuestra propia historia republicana? Un suceso con el que se pretende la remoción total o parcial de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia no se había visto en el Perú desde que Juan Velasco destituyó a 13 jueces supremos en diciembre de 1969 o desde la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992. Queremos transitar el camino de Venezuela, de Nicaragua o de Guatemala, que no se contribuya desde este recinto histórico, que ha de acoger todas las voces de la patria al socavamiento de la democracia. Que la decisión trascendental que hoy ha de tomarse en este hemiciclo no sea el soplo que atice el fuego, que con el correr del tiempo permita la emergencia de liderazgos antisistema que lo arrasen todo. Que no se adopte hoy una decisión irreflexiva que tengamos que lamentar cuando ya no haya vía de retorno al cauce del progreso y del bienestar. Aún es tiempo, señor presidente, señores congresistas, de detener un atentado contra la institucionalidad del país que se configura con igual intensidad, sea que se produzca respecto de todos los miembros o de algunos de ellos, lo cual implicaría una ilegítima intromisión en la composición del colegiado de la Junta Nacional de Justicia. Que el sentido de nación que ha enseñado Ortega y Gasset, la idea de un proyecto de vida en común, los inspire en sus decisiones para comprender que más allá de nuestras diferencias tenemos una patria común que es pasado y futuro, que es la tierra que alberga a nuestros muertos, al mismo tiempo que el cielo abierto de nuestros sueños de un futuro mejor para las generaciones que vendrán. Gracias, señor presidente. Ya hemos escuchado la defensa del vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, quien mencionó que pretenden sancionarlo a él y a sus compañeros por la discrepancia de criterio que tiene el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia y que al inhabilitarlos solo estarían vulnerando la independencia y autonomía del país. Además, pidió a los congresistas reconsiderar su decisión y que se deje de lado las diferencias para luchar por la patria común y ofrecer un mejor futuro a las nuevas generaciones, de quienes mencionó que están abandonando el país por esta coyuntura política. Además, también hemos escuchado que durante su defensa
tenido frases un poco poéticas, como por ejemplo al inicio mencionó a Miguel Grau, a quien se le rinde culto al decir presente en cada una de las sesiones del recinto, y pidió que inspire su deliberación en torno al futuro de la Junta Nacional de Justicia. Además, también consideró que lo que está haciendo el Congreso es un atentado contra la institucionalidad del país. ¿Y ustedes qué opinan de la defensa del vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, quien fue inhabilitado en una reconsideración? Los leemos en los comentarios. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.